de totalitarismo que se llama progresivo. Y es el que han aplicado en nosotros durante muchísimo tiempo y que ahora lo estamos viendo, pero a un nivel que ya no podemos pasar por alto lo que es esto. Y tiene mucho que ver con la fábula de la rana que meten en la olla. Y lo hicieron con nosotros. Y ahora algunos están fuera de la olla, otros están que los quieren meter, otros están adentro, otros están desmayando y a otros ya los cocinaron. Y esto tiene que ver con esto que se llama totalitarismo progresivo o de a puntitas, en puntas de pie. Ya hablamos de el problema reacción-solución, ese esquema que se utiliza. Y ahora vamos a hablar de otro sistema utilizado también para hacernos aceptar de todo, que se llama totalitarismo de puntillas, en el sentido de puntas de pie, un totalitarismo del poco a poco, del que va ganando terreno silenciosamente, podríamos decir. Y es una técnica que implica la introducción del cambio, pero, como su nombre lo indica, poco a poco, promoviendo corrientes de pensamiento, tendencias, modas, que influyen en la opinión pública. Esto lo vemos casi desde que el mundo es mundo, pero en los últimos tiempos esto se va acelerando y hasta hace 1 año y medio, 2 años, era bastante imperceptible por la mayoría de las personas, hasta que llegó lo que llegó, en donde para muchos de nosotros se tornó en algo violento. Ya esto del poco a poco casi que se dejó de lado. Sin embargo, podríamos decir que coexisten la parte violenta con la parte del poco a poco de todas formas. Para algunos seguirá el poco a poco, ¿no? Algunos nos dimos cuenta o nos pareció violento el cambio que hubo a partir del bicho. Hay gente que sigue sumergida en esto del poco a poco, pero sigue sucediendo y sucedió históricamente. Y los ejemplos son claros, ¿no? Como enseñan de a poquito que el hombre es la causa de los problemas del planeta, que la raza humana es el cáncer que hay que erradicar, o al menos que hay que contenerlo o reducirlo. Después nos van enseñando también poco a poco que los que no son productivos, los que no rinden, no pueden ser felices y por eso es justo que sean eliminados. Y por eso aparecen leyes de eutanasia. Y por eso a la gente mayor las meten en residencias y a la primera de cambio un mórfico y adiós. También nos enseñan poco a poco que es bueno que nos controlen, que nos espíen, que nos vigilen, que tengamos toda clase de aplicación en el teléfono con geolocalización, que cada vez que pasemos por algún lugar ya no hablemos de lo que está pasando ahora con ciertos pasaportes. Eso ya se va directamente, se pasaron muchísimos pueblos con eso. Pero venía de antes, cuando para cualquier cosa había que pasar por un escáner, hay que seguir haciéndolo. Cosa que no se reduce a los aeropuertos. Hay países en donde para entrar a un shopping hay que pasar por un escáner. Tanto la persona como pasar sus pertenencias, ser revisado. Y de a poco la gente se fue acostumbrando y claro, esto pasó a ser normal y hasta beneficioso y agradecen. Y llegamos al punto en donde tener un chip de identificación subcutáneo será para nuestro bien, por supuesto, porque ellos siempre hacen todo para nuestro bien y nosotros lo aceptamos porque estamos muy contentos de que nos cuiden. Bueno, eso será para algunos. Gracias a Dios cada vez hay más gente que se va dando cuenta. Pareciera que no, pero también de este lado tenemos el poco a poco. Y lo que antes era impensado, como resistencia, de a poco
justamente también se va sumando gente que quizás no adhiera a todo el paquete que nosotros tenemos, pero se va dando cuenta de algunas pequeñas cosas y eso ya es un gran paso. También se va de a poco en esto. Y todo esto de este sistema se remonta a la teoría de la rana hervida, que ya la conocemos. ¿Qué dice la teoría de la rana hervida? Bueno, que si se atrapa a una rana y se la intenta arrojar a una olla con agua hirviendo, la rana va a saltar inmediatamente después del primer contacto con el agua, porque se da cuenta que el agua está hirviendo. Pero si uno pone una rana en una olla con agua tibia y le enciende el fuego lento, al principio la rana va a estar cómoda en agua caliente, después se relaja, después su tono muscular baja, la rana se adormece, hasta el punto que cuando el agua está demasiado caliente, la pobre estará tan débil que no podrá salir de la olla. Y esto ellos lo tienen muy claro, y las ranas somos nosotros. Y hay un montón de temas que entran dentro de este organigrama que ellos tienen, ¿no? Bueno, está esto de... Bueno, esperemos que se pueda usar la palabra, vamos a decirlo. El aborto, por ejemplo, que en Argentina se aprobó, digamos, este año. En otros países ya lleva años de aprobación. Estamos hablando del legal, obviamente. Y al principio eso se ve como un mal menor por la gente común. No estamos hablando de los activistas, ¿no? Estamos hablando de la gente en general. Bueno, es un mal menor, yo no lo voy a utilizar, no lo voy a hacer. Demás. Incluso, bueno, se plantea el tema de que, bueno, si no lo hacía, moriría, por ejemplo. Se usa mucho eso. Y entonces era necesario que sea legal, que sea gratuito. Bueno. Ahora, cuando esto que se hace cargo el Estado, y es básicamente una reducción de población, un control de población, ellos mismos lo dicen, es control de natalidad. El control de natalidad es control de población. Entonces esto se fue gestando de a poco en las cabezas de la gente, le fueron tirando información, bueno, trataron de convencerlos, hubo resistencia, por supuesto, pero bueno, finalmente se logró y incluso aquellos que protestaban ya se olvidaron del tema. Ya está, ya pasó, no es algo que uno vea cuando sucede. Pero sin embargo, cuando hay casos en donde hay que hacer algo rápido, ya no estamos hablando del caso anterior, sino, por ejemplo, una agresión militar contra un Estado, por ejemplo, donde ahí hay que tener una reacción rápida e importante. Entonces ahí este sistema del poco a poco no sirve. No pueden esperar largos y graduales tiempos para una introducción silenciosa de totalitarismo. Entonces ahí utilizan el otro mecanismo, que es el del problema reacción-solución. Por eso lo mencioné al principio, porque de alguna manera trabajan juntos. Es decir, cuando no se puede utilizar uno de ellos, que es el más leve, es decir, el que va haciendo todo lento y de una forma silenciosa, hay casos en los que no sirve este sistema, entonces se utiliza el otro. Son las dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando un evento sucede, al final de esto, nadie se sorprende o no hay un impacto repentino, porque fue ocurriendo tan lentamente y con tan poco alboroto, acumulando ficciones bajo una superficie de normalidad y muy por debajo del radar, digamos, de la conciencia colectiva, que simplemente, bueno, cuando sucede uno ya está preparado, ya más o menos sabe y pasa.
tiene que ver también con el primado negativo, es decir, todas estas herramientas se utilizan a la vez, entonces funciona el mecanismo, vimos de sobra cómo funciona. Y empieza a haber charlas en las redes sociales, empieza a haber confusión, y lo habitual, ¿no? Confusión de contenido, fake news, y ahí vemos cómo todo va entrando en el sistema de control para hacer que la gente acepte muchísimas cosas. Para empezar, la dominación, el control, una lenta pérdida de libertades civiles. Y todo eso fácilmente aceptado. Esto es ellos lo hacen para lograr su objetivo, sin que se viera como algo violento, para que no haya una resistencia del otro lado también violenta. Puede haber una resistencia un poco light, como lo de la rana al principio. Uy, bueno, el agua se está poniendo un poquito demasiado caliente para mi gusto, pero para cuando se quiso acordar, ya estaba desmayada. Esa es la fórmula. Y también le podríamos llamar totalitarismo tecnocrático, básicamente. Y el mundo cayó en ese totalitarismo, pero desde hace miles de años. Este totalitarismo progresivo, que hace que de golpe alguien diga que un pase sanitario le da libertad. Y es demencial. ¿Cómo alguien puede pensar que tener que presentar un papel cada vez que hace algo en la vida le da libertad? Es decir, yo tengo que presentar un papel que tiene que ver con mi privacidad y lo tengo que presentar para entrar a un establecimiento, para hacer un trámite, por supuesto, para ir a una piscina, para ir a un club, para ir a trabajar, para entretenerme, para todo. Solamente puedo moverme libremente dentro de mi casa, donde ya en poco tiempo y en breve pondrán un lector en la puerta del baño, que seguramente mandará las ondas al gobierno de turno. Parece una locura lo que estoy diciendo, y lo es. Pero también lo es lo otro. Y básicamente es lo mismo. ¿Cómo alguien puede pensar que es libre porque puede presentar un papel que le deja entrar en los lugares? ¿Cómo alguien puede tener la cabeza tan quemada, por decirlo así, tan lavada, de pensar que ahora es libre porque presentando un papel que certifica su estado de salud, más bien que le han pinchado, es libre? Claro, porque lo encerraron durante un año y se olvidó de todo. Se olvidó que antes de ese año podía circular. Sin mucha libertad tampoco, pero por lo menos no tenía que presentar un papel en cada lugar que entraba. Y podía trabajar libremente, con las restricciones del sistema, por supuesto. Pero se olvidó de todo eso y ahora se siente libre porque tiene un papel con el cual puede ir a la playa. Esto es demencial. Demencial que alguien diga esto. Y lo han dicho, lo han escrito, lo han publicado. Y es el resultado de esto, de este totalitarismo progresivo, que tiene que ver con progresista también. Hicieron muy bien su trabajo, pero no sacaron los cálculos adecuados a la perfección, porque se les escaparon bastantes ranas a las que muchas no pudieron ni siquiera acercarlas a la olla, a otras quisieron meterlas en la olla y saltaron en cuanto sintieron el calor del agua, y otras
que quisieron meterlas en una olla con agua tibia para ver si se relajaban y después se desmayaban. Se metieron, pero cuando vieron que el calor iba en aumento, decidieron salir. Y hay otras que en estos momentos se están relajando y hay otras que están en pleno desmayo y hay otras que ya pasaron al otro lado. Hay de todo, pero parece que la cuenta no la sacaron muy bien porque pensaron que prácticamente todas las ranas iban a entrar a la olla y no fue así. Y podríamos decir que tenemos de nuestro lado también una especie de sistema progresivo en donde de a poco alguna gente se va dando cuenta y eso les molesta. Así que, bueno, estos sistemas que ellos utilizan también a nosotros nos sirven. Claro que no desde el punto de vista del totalitarismo, esa palabra no debería ni existir. Pero la técnica, bueno, ellos también un día se van a despertar y se van a dar cuenta que están adentro de la olla. De eso se trata, de aprender de sus barbaridades, no para hacer las barbaridades, sino para, en primera instancia, ponerse a resguardo de ellas y en segunda instancia, para, bueno, las herramientas que nos puedan servir, utilizarlas. Y vemos cómo tienen estudiada la psiquis humana para usar todos estos mecanismos y hacer lo que ellos quieren con toda la población. Desde el más despierto, por llamarlo así, hasta el más dormido. Tienen siempre algo para aplicar. Y en este caso, bueno, este método que hace que no nos demos cuenta de lo que está pasando o que cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde.